César Abraham Vallejo Mendoza nació el 17 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es el menor de 11 hermanos. Se dice que sus padres fueron de muy creencias religiosas, que conllevó a que sus padres quisieron que César Vallejo fuese cura. Se dice que completó su secundaria en Huamachuco en 1908 y también tuvo un bachiller de letras en la Universidad de Trujillo en el año 1916. Luego de obtener su bachiller, pasaron 2 años y César Vallejo publicó lo que fue Los Heraldos Negros, donde describía el ámbito social, lo que estaba viviendo el pueblo peruano. Y en 1920 César Vallejo regresó a su pueblo natal, donde fue encarcelado injustamente, y sus días que estuvo encarcelado lo inspiró para que estuviese creando lo que fueron los poemas, donde después se verá reflejado en su publicación, su obra, creo que fue Trílice. Un año después de publicar Trílice, César Vallejo toma la decisión de irse a Europa, donde fue muy reconocido en los países como fue España, donde fue Rusia, ¿no? Y se dice que César Vallejo muere en el 15 de abril de 1938. Y también se dice que César Vallejo fue el máximo referente del vanguardismo del Perú. También hablaremos sobre el emprendimiento cultural. Un emprendimiento cultural es un modelo empresarial que promueve la creatividad artística. Esto está estrechamente relacionado con las artes plásticas, la música, el cine, la danza, el teatro, entre otras actividades. De acuerdo a Marcelli 2017 en la página 81, se dice que la gestión cultural es requerida en las múltiples acciones que se asocian al emprendimiento, aprovechando de manera responsable la estabilidad económica y la ética cultural. Los emprendimientos culturales a veces suelen ser rentables, como a veces no, ya sea a corto y largo plazo sostenible de los proyectos culturales. El emprendimiento parte de una idea fundamentada en el campo de la diversidad cultural. Atención, interés y ganas de tener un producto de calidad y eficiente para el mercado competitivo de hoy en día. Se dice que el emprendimiento cultural sostenible debe ser de forma ética y competitiva, observando así la actividad independiente de algunos emprendimientos culturales entre los años 2014 y 2016. La gestión cultural también nos dice como enlace que la producción artística y el consumo tiene una elaboración de un modelo de marketing y comunicación para emprendimientos culturales pertenecientes al sector de las artes escénicas de la ciudad de Medellín. Estudios sobre las culturas contemporáneas, el artículo 20, edición 50, de la página 9 a 46. Se dice que también en Santiago de Chuco los emprendimientos culturales que tiene es el turismo. Una de esas tenemos lo que es el Ojo y los Peroles, que son vértices de agua calientes que emergen de las faldas del cerro Bótica. La temperatura se dice que es de 68 grados centígrados hasta 78 grados centígrados, con un rendimiento aproximado de 12 litros en 24 horas. Como que también tiene el parque, más bien dicho, sitio arqueológico de Atque y Reloj Solar. También tiene la reserva de Calipuy, que en su totalidad es un turismo muy común en la Santiago de Chayas, que gracias a ellos tiene una diversidad cultural muy eficiente y que ayuda a muchas personas a transmitir todo esto, lo que conviene y lo que tratan de atraer al mundo entero. Gracias a César Vallejo, Santiago de Chuco es una ciudad muy reconocida. Clases de emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural genera oportunidades de negocio a través de expresiones artísticas como la música, la literatura y la danza.
También se apoya en la cultura de los pueblos indígenas y originarios, pues fomenta la preservación de sus tradiciones, lengua y artesanía. Existen varios tipos de emprendimiento. Se pueden destacar algunos, como son emprendimiento social, emprendimiento novedoso, emprendimiento pequeño, emprendimiento tecnológico. Según Hernández, en el año 2014, la cultura permite el desarrollo de varios campos de la sociedad, crear las relaciones entre los grupos sociales, individuales y grupales, y su entorno, y tener un grupo social influyente para el desarrollo de cada región y el desarrollo de cada región. Por lo tanto, el propósito de la encuesta fue leer documentos que tratan sobre la economía creativa, la cultura como producto de conocimiento, la cohesión social y el desarrollo económico sostenible, y el emprendimiento cultural como emprendimiento, fuerza motriz y social. También, según Domínguez, Gómez y de la Cruz en el año 2019, la primera categoría conceptual sobre la cultura, el emprendimiento, corresponde a los valores culturales. Los artículos revisados hacen énfasis en la relevancia de los valores que son transmitidos desde la cultura, los cuales permiten que los individuos presenten comportamientos emprendedores. Los valores culturales han llevado a muchas personas a realizarse como emprendedores en los distintos ámbitos de la vida, llevando desarrollo personal y familiar, dando también oportunidades a muchas personas, cada uno desarrollando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. En esta oportunidad voy a hablar sobre el documental de Paco Yunque. Es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. La organización y la estructura de imágenes y sonido, textos y entrevistas, según el punto de vista del autor, determina el punto de documental. Según Ceballos Blando, este artículo ofrece un recorrido teórico sobre el uso de películas documentales audiovisuales como una herramienta de investigación. Finalmente, en este documental se describe como un arte de la performance. El objetivo, como cualquier sistema de presentación, consiste en un lenguaje que debe codificarse de acuerdo con el contexto en el que está, dado en el que el mismo lenguaje se utiliza un mismo contexto. Los documentales son importantes porque se usan la herramienta de investigación que permite el desarrollo de las películas y el desarrollo de las películas dramáticas con la finalidad de difundir el dolor, la angustia, la tristeza, el amor. Según Richard Lean, una película documental es una presentación de la realidad, la producción del sentido a través del lenguaje. Un documental consiste en que debe ser decodificado de acuerdo al contexto que se encuentra. La importancia de este documental de la película nos lleva a sentir la producción a través del lenguaje que se utiliza para ver desde un punto de vista el documental escrito y actuado de acuerdo al contexto para considerar el mismo uso del lenguaje que se está en el contexto del documental. Gracias. Clases de documental. Existen diversos tipos de clases de documental y cada uno de ellos poseen sus propias características. Por ejemplo, hablemos de las clases de documentales que existen. El documental de museo, el documental de arte, el documental científico, documentales de archivo, documentales sociales y cine y documental. Hablemos un poco de documental social. El documental social es aquello que caracteriza como algo informativo, que nos informa con veracidad las cosas que han pasado y que pasan sucesivamente, tan ciertas
y se muestran tal y como son. Por ejemplo, si hablamos de clase de museo, son aquellos archivos que se muestran en un museo con una historia y desarrollo de una institución. Por ejemplo, según Rojas Bless, nos dice que las clases de documentales tienen atributos que califican una recepción estética y adecuada, que tienen una técnica definida, sensible y de característica mayor para un público. Y según Ulloa, él también nos habla de la clase documental, pero la clase documental social, que es, digamos, una aceptación a personas con diversos, por decir, en la vida obstáculos, se podría decir así, personas que han perdido tal vez extremidades de su cuerpo, que tal vez no pueden expresarse muy bien, o tal vez han perdido un sentido digamos, el sentido de poder oír, tal vez poder ver. Entonces son personas que son discriminadas por la sociedad y muchas veces no nos damos cuenta, pero discriminamos y podemos hacer mucho daño. Por eso él en su artículo nos dice que toda persona debe ser tratada de una manera cordial y de una manera respetuosa para la sociedad. Y yo concuerdo con él que debe ser así, que no debemos discriminar a nadie, que debemos de darnos cuenta que todos somos iguales delante de Dios, y que siempre debemos de tratar a las personas tal como quieran que nos traten a nosotros. Hoy les hablaré de la discriminación. La discriminación es seleccionar excluyendo, es dar un trato de inferioridad a una persona o grupo de personas a causa de su origen étnico o racial, religión, género, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otras causas. Según Rodríguez, 2004, en la página 11, discriminación está presente en el uso cotidiano de las personas. Se usa con diversos sentidos. La Real Academia Española la define como separar o distinguir. También diferenciar a una persona por motivos raciales. El verbo discriminar no tiene sentido negativo, es separar o distinguir. En este sentido, la discriminación no implica negatividad. En otro sentido, la discriminación implica un trato de inferioridad y diferencia por raza o religión. Efectivamente, la discriminación es un mal que debe acabar. Un hecho real sería el caso de Anaí Medrano, una madre de familia acusada de robo tan solo por el color de su piel. Esto ocurrió en Lima el 9 de septiembre de 2021. La idea es que debemos valorar a las personas por su capacidad humana, por ejemplo, en un centro de trabajo reconociendo sus virtudes y capacidades. Todos somos seres humanos, nos distinguimos por las circunstancias de la vida, es todo. Según Defensoría del Pueblo 2009, la página 29, discriminación es el trato diferenciado para anular derechos y libertades de las personas. Este se basa en prejuicios negativos, de tal manera que las personas sean tratadas como inferiores. Esta distinción es vergonzosa, que acaba con limitarlos o negarles muchas oportunidades. En efecto, la discriminación es un trato negativo que diferencia a las personas por raza o religión. En el Metropolitano, en Lima, noviembre de 2022, una señora y un varón se agredían verbalmente, como chola y negro esclavo. Nadie debe hacer sentir mal a nadie, por ninguna condición ni nada por el estilo. La forma de evitar estos casos sería felicitar a las personas por sus logros, apoyándolos en sus debilidades. Debemos ayudarnos y respetarnos unos a otros. Aprendamos a ser tolerantes. Seamos mejores. Miremos a los demás. En verdad, no somos iguales, pero tenemos algo en común. Pertenecemos a la raza humana. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Keiby Emanuel Cosio Arteaga. Hoy les hablaré sobre la discriminación de Paco Yunque. Bueno, sobre la discriminación es algo que aún todavía vivimos en el Perú. La discriminación sobre los ricos hacia los pobres
la discriminación que nos toca vivir a diario en los trabajos, en las escuelas, en los hospitales, en todas partes del Perú, todavía existe discriminación social. Y bueno, es algo que empobrece a nuestro país, algo que no debería ser así, pero lamentablemente en el Perú todavía se vive la discriminación. Y esto es algo que la discriminación en muchas ocasiones nos hacen como que tener miedo de poder expresar, de poder hacer respetar nuestros derechos. La discriminación es algo que está destruyendo a nuestro país y en muchas personas aún no se dan cuenta. Deberíamos de saber tener en cuenta que la discriminación es lo que empobrece a nuestro país y las personas aún no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que discriminar a otra persona es algo muy malo, algo que empobrece en vez de enriquecer en un país tan rico como es el Perú. En partes es lo que, como vivió Paco Yunque, ¿no? Discriminación social, discriminación de sus compañeros, discriminación en su vida. Un niño tan pobre, tan humilde, que en su corta edad tuvo que soportar tanta discriminación, tanta injusticia en su vida. Eso nos enseña la historia de Paco Yunque. Las humillaciones que tuvo que soportar, los maltratos de Paco Yunque, los maltratos que él recibía a diario por Humberto Grieto. Él nos enseña que a pesar de todo eso, él puede seguir adelante. Y es así como nosotros nos caracterizamos a pesar de tanta discriminación que recibimos en nuestro país, todavía seguimos con el sueño de poder seguir adelante. Bueno, y como dice en su resumen el señor Iván Rodríguez Chávez, la obra completa de César Vallejo comprende la poesía, el ensayo, narrativa y el teatro. Nos habla sobre la poesía de César Vallejo, sobre todos los poemas escritos por César Vallejo, grandes poemas que ha hecho a nuestro país, los ensayos, el esfuerzo que ha hecho, sus ensayos en sus poesías, en su teatro, en todo lo que es narrativa sobre la vida de César Vallejo. Bueno, también tenemos a Mario Margulis. La discriminación es negada, nadie se habla de ella. Los episodios que se mencionan cotidianamente en los medios de comunicación no llegan a constituir un texto, un argumento, un reconocimiento de la existencia sociológico del hecho. Queda como anécdotas sueltas que nadie reconoce como tendencia histórica. Eso nos hace entender de que por más que los medios nos traten de engañar, pues nadie habla sobre la discriminación, sobre el racismo que vivimos, la discriminación que tenemos con las mismas personas en nuestro país. Bueno, mi comentario al respecto es que la discriminación son clases o tipos de menospreciar a los demás, ya sea por religión, color, piel, estatus social, pensamientos diferentes a los tuyos, a los míos. La sociedad es muy dura en cuanto a uno sentir empatía por los demás y creerse superior a los demás, a las clases sociales, economía estables.